Hola, hola, muy buenas bombers. Hoy tenemos un nuevo tema. Este tema para terminar con las tecnologías estas de tráfico. Vale, vamos a ver nuevas tecnologías y técnicas de conducción web. Recuerda que ya hemos visto el tema 19 y el tema 20 sobre los accidentes de tráfico. Ahora vamos a ver qué nos podemos encontrar en los accidentes de tráfico y luego seguiremos para seguir con tráfico, ya para no variar, cuestiones de seguridad vial y tráfico y código, todos estos de las legislaciones, ¿no? de tráfico. Bueno, pues tenemos chicha, hay cositas que sí entran, cosas que no, entonces, bueno, vamos a escudriñar un poco este tema. Bueno, aquí de lo que vamos a ver entra todo, o sea que, bueno, hay trabajo. Bien, para esto, tema 21, como siempre, vamos a ir con nuestro Anki de la mano, haciendo pregunta-respuesta y tenemos 150 nuevas preguntas para este tema, que ocupa 44 páginas. Vamos a intentar ir lo más fluidos posibles. Bien, comienzo a leer. Evolución vehicular, nuevas tecnologías aplicadas. Vamos a ver. A ver. Vale, genial. Estamos aquí. Ujú. La introducción te dice que actualmente circulan gran cantidad de vehículos propulsados por fuentes de energía distintas a las convencionales, que son gasolina y gasoil. Encontramos vehículos híbridos, eléctricos o a gas. Su número está en auge debido a principalmente a las medidas de apoyo e impulsión de los gobiernos, las subvenciones y la gran apuesta de la industria automovilística. La preocupación por disminuir las emisiones contaminantes obliga a la mayoría de fabricantes a investigar y comercializar nuevos vehículos. Tenemos turismos. Los turismos, ¿cómo pueden ser? Híbridos, eléctricos, convertidos a GLP o híbridos convertidos a GLP, ¿vale? Fácil, pero te pueden preguntar, ¿existen turismos convertidos a GNC? Pues no, es convertidos a GLP, ¿vale? Gas licuado del petróleo, ¿vale? Y híbridos convertidos a GLP. En cualquier caso, turismos solo hemos visto hasta ahora GLP. Camiones, recogida de residuos urbanos, GNC, gas natural comprimido. Y autobuses en GNC, igualmente urbanos híbridos, que ya se ven mucho aquí por Madrid mismamente, ¿no? Estas tecnologías suponen nuevos riesgos que obligan al personal de emergencia a establecer medidas específicas. Bueno, ya visteis lo de los bomberos de Alcorcón, una faena gorda con ese vehículo eléctrico, el Porsche Tucson o Tucán o como se llamara. Esas baterías son, vamos, muy difíciles de distinguir y bueno, pasan cosas como estas. Estas tecnologías suponen nuevos riesgos que obligan al personal de emergencias a establecer con, con el fin de garantizar la seguridad y la eficacia en las intervenciones en las que se van implicados estos vehículos. Realizaremos una descripción del equipamiento específico de estos vehículos, energías de tracción, seguridad intrínseca, riesgos para la seguridad de los intervinientes, acciones inmediatas, etc. A ver, ¿me ves o no? Creo que no me ves, ¿no? Ahora sí. Hmm. No, no es que me esconda. Vale. Híbrido eléctrico de hidrógeno, energía GNC, gas natural licuado y GLP, gas licuado petróleo. Fíjate que es GNL y no GNC, ¿vale? Gas natural licuado o comprimido. Entonces, bueno. Corte de la batería, fase rápida, GNP, desconexión de alto voltaje y la regla de oro. Conocer los riesgos implica estar alerta e intervenir con seguridad. Vamos a ver qué nos dice aquí el Anki, esta primera página. Se va aquí al motor.
Vale, es que aquí empieza por aquí, porque ya vi unas preguntas de esto primero, pero bueno, son chorraditas, entonces tampoco pasa nada. Vale, mira, el incendio de autobús de la MT Gas Natural Comprimido, Valencia, el 12 de 2015. Vehículos híbridos eléctricos, parte uno. Principio de funcionamiento. A ver, tenemos que saber que los vehículos eléctricos son propulsados únicamente por un motor eléctrico, mientras que los híbridos son la combinación de uno eléctrico, gasolina o diésel, y un motor eléctrico, uno térmico, perdón, gasolina o diésel, y un eléctrico, pudiendo ser propulsados por cualquiera de ellos individualmente o combinado. Está el híbrido enchufable y el vehículo híbrido que no necesita ser enchufable. Bien, si vemos aquí, está haciendo una especie de croquis. Y esto vamos a entenderlo enseguida. Ves que la batería es más pequeña en el híbrido, es más grande en el híbrido enchufable. Este se puede conectar y utilizar únicamente la batería. Y este es como que va haciendo una conversión y, ¿ves? El inversor convertidor también lo tiene este. Aquí el inversor es como más pequeño. Como que este alterna y este puedes elegir, ¿vale? Puedes elegir si térmico o eléctrico, ¿vale? Y también te hace una combinación, pero menos eficiente generalmente que esta. Luego el motor eléctrico, pues nada, solo batería, motor y inversor, ya está. Vale. La tecnología híbrida o eléctrica puede emplearse en todo tipo de vehículos, motocicletas, turismos y vehículos pesados. Perdón. Vale, vehículos, motocicletas, de todo. Camión híbrido. Tenemos autobús híbrido urbano, mm, el camión híbrido, turismo eléctrico. Vale, ¿recuerdas qué turismo sabía? Turismo eh, con motor térmico, motor eléctrico, híbrido enchufable, convertido a GLP y híbrido convertido a GLP, ¿no? A ver, eléctrico, híbrido, bueno, se ha saltado el enchufable, GLP, híbridos convertidos a GLP. Vale. Camiones de residuos GNC, urbanos GNC y urbanos híbridos. Bueno, aquí te pone una foto de los componentes específicos, motor térmico, motor eléctrico. Este es un coche híbrido, es un Prius. El inversor convertidor, el generador eléctrico, el cable naranja de alta tensión, alto voltaje. Esa es la toma de corriente, el interruptor AV plug service y la batería auxiliar, que recuerda, el coche híbrido tiene una batería de 12 voltios que sirve para arranque, igual que en cualquier otro vehículo. Y mira, aquí arriba vemos también otra foto de esto, del motor y demás. Lo podemos ver ahí claramente, ¿vale? Viene así como combinado. Eso, que utiliza la batería de alta tensión para el motor. Este es el cable naranja. Y la batería normal, pues para lo que es más normal. Bien, y aquí te lo empieza a explicar un poco. El motor térmico, solo VH, vehículo híbrido, ¿no? VH. Motor térmico, solo vehículo híbrido. Claro, eléctrico no tiene. Suele ser gasolina o gasoil, pero también podría funcionar a gas. Ejemplo, Toyota Prius híbrido convertido a GLP. Su función es la de traccionar o producir electricidad. O sea, lo han convertido a GLP. Vale. Interesante entonces esa conversión al GLP. Motor eléctrico. Puede haber más de uno y siempre va conectado a la transmisión o empuja directamente a las ruedas. Funciona con corriente alterna. Hombre, claro.
El generador eléctrico, normalmente unido al motor térmico, generador eléctrico. Y su función es producir corriente alterna. Eh, a ver, aquí estaba el generador, míralo. Se va cargando con un alternador que está por ahí. Vale. El generador, no, que de hecho es eso mismo, ¿no? Y lo lleva ahí a la batería que va cogiendo. Inversor convertidor. Cambia la corriente de la batería de alto voltaje en corriente alterna para mover el motor eléctrico y cambia la corriente alterna del generador en corriente continua para cargar la batería AV. Además, este componente suele integrar una centralita que gestiona todo el funcionamiento híbrido. Aclaración, el denominado alto voltaje en los vehículos híbridos y en los eléctricos no es la misma que en el caso de las instalaciones eléctricas. Se considera alto voltaje en los vehículos la empleada en componentes de baterías de tracción, baterías y de tracción. Se consideran batería auxiliar o de servicio la batería de 12 o 24 voltios. Y te aclara claramente aquí, según el reglamento eléctrico de baja tensión, sus artículos 2, 3 y 4, baja tensión es la corriente alterna de menos de 1000 voltios o corriente continua de menos de 1500 voltios. Entonces, según el reglamento eléctrico de baja tensión, ¿cuál es el límite de voltaje para baja tensión corriente alterna? 1000 voltios. Y esto ya lo sabemos del temario de electricidad. Entonces, le voy a dar a que me lo sé muy bien. Claro, es que las baterías son de 600, aquí está, entre 100 y 600 voltios, algunas de 700 voltios en el caso de los vehículos híbridos. Entonces, bueno, pues hay que tener claro que si consideran de alta tensión para diferenciarlos de las baterías de servicio, pero según el reglamento, pues son de baja tensión, ¿vale? Son de corriente continua, de menos de 1500 voltios, lo son. Bien, continúo por aquí. Una vez que me dice, ¿cuál es la función principal del motor térmico de un vehículo híbrido? Pues mover el coche. Traccionar y propulsar es traccionar o producir electricidad. ¿Producir electricidad? Térmico. Ah, sí. Sí, es que había unos híbridos térmicos solo VH, vehículo híbrido. Había unos térmicos que eran especiales, que el térmico solo producía electricidad. Es que suena tan extraño y poco común. Pero bueno, ahí está, ¿vale? ¿Qué hace el inversor convertidor en un vehículo híbrido? Cambia la corriente continua mm, con- continua en corriente alterna para mover el motor eléctrico y viceversa para cargar la batería. ¿Qué hace el inversor convertidor del vehículo híbrido? Cambia la corriente continua de la batería de alto voltaje en corriente alterna, porque recuerda que el motor funciona con corriente alterna y la batería siempre se almacena en corriente continua para moverlo. Y luego, como el motor genera corriente alterna, el convertidor este la transforma en corriente continua para llevarla a la batería e ir cargándola, ¿vale? Es muy necesario el convertidor. Bien. ¿Qué se considera alto voltaje en los vehículos híbridos y eléctricos? ¿Qué se considera? Pues la batería alto voltaje que es de 600 vatios. El voltaje empleado en los componentes y baterías de tracción. Sí, eso es. Bien. Pero no te da una cifra. ¿Cuál es la función del generador eléctrico en un vehículo híbrido? Su función es la de producir energía, producir corriente alterna. Joder, madre mía, estoy yo. Corriente alterna.
Y estamos hablando del generador eléctrico. El generador que produce corriente alterna. Generador eléctrico, producción de corriente alterna. ¿Cómo funciona el motor eléctrico en un vehículo híbrido? El motor eléctrico en un vehículo híbrido funciona con corriente alterna. Corriente alterna. Y está conectado a la transmisión o empuja directamente las ruedas, ¿vale? Motor eléctrico. Motor eléctrico. No, está hablando del motor eléctrico que esté aquí. Normalmente unido al motor térmico en función es producir motor térmico. Y no está lo de las ruedas. Ah, motor eléctrico. Y estaba mirando a generar. Joder, estoy yo bien. ¿Cuál es el rango de voltaje que puede alcanzar la batería de alto voltaje en los vehículos? Y vamos por abajo. En los vehículos, bueno. Baterías de alto voltaje, dependiendo de la marca y modelo, pueden alcanzar tensiones comprendidas entre 100 y 600 voltios. Lo cogemos entre pinzas porque ahora verás que hay de más. Y te da algunos ejemplos. Bueno, a ver. Yo lo voy a poner así porque sí que es verdad que viene, pero ojo. El, el Zoe son 400 voltios, el Auris híbrido del 2011 202, Toyota Prius del 2010 346, el Honda CRH híbrido de 2013 100 voltios. Las baterías de AV alto voltaje, entre comillas, contienen diferentes electrolitos según modelos y marcas. Los más habituales son níquel, metal hidruro, NiMH, níquel cadmio, litio lon, litio metal polímero, litio metal polímero. Bueno, son todas de níquel o litio. Níquel, níquel metal cadmio o litio león metal. Vale. Su ubicación depende del tipo de vehículo y diseño. En los turismos es muy variable. No hay nada estandarizado. La parte inferior del piso, zona del maletero, bajo los asientos. En los autobuses, el pack de baterías o ultracapacitadores suelen ir colocadas en el techo bajo una carcasa de protección y en los camiones en los laterales del chasis, ¿vale? Bueno, yo me aprendería eso en los laterales y que en los vehículos turismos pues no hay nada estandarizado. Las baterías AV suelen disponer de un interruptor manual de servicio o plug service que anula el intercambio de energía de la batería de alto voltaje hacia el resto de vehículos. Su colocación y tipo de mecanismo es también muy variable. Esto te está hablando de los camiones. Ojo, en algunos casos la batería puede tener varios interruptores, por ejemplo el Toyota Prius. Ah, pues Toyota Prius. Mm. Vale, esto del plug service es muy común en camiones, pero bueno, parece que Toyota también lo tiene y como no menciona nada, pues eso en todos, ¿vale? Mira aquí, te dice, los cables de alimentación, cables de alto voltaje se identifican por esa protección de color naranja normalizado en objeto de diferencia, con el objeto de diferenciarlos de los cables de circuito de baja tensión de 12-24 voltios y su tensión de transporte puede alcanzar los 750 voltios. Vale, es verdad, te habla de los cables de tensión y no de las baterías, pero ¿cómo puede alcanzar el cable mayor tensión que la batería? Y te habla, ejemplo, autobús MAN híbrido Lyon City. Claro, los autobuses tienen baterías más grandes, entonces por eso la tensión es más elevada, ¿vale?
Lo que venía de 100-600 es para los turismos. Vale, la toma de corriente externa que menciona aquí, todos los vehículos eléctricos o híbridos enchufables disponen de carga externa, en cambio los vehículos híbridos, solo los modelos enchufables o plug-in. Vale, gracias. La batería auxiliar de 12-24 voltios, batería que se encuentra en todos los vehículos eléctricos e híbridos, y su ubicación es muy diversa. Muchas gracias. Vale, y aquí te ponen los elementos que caracterizan a un vehículo eléctrico híbrido, que son las... ¿ves? En el Toyota está este redondel azul, a lo de la marca, el hybrid, el plug no sé qué. Siempre vienen identificados. Ausencia de tubo de escape, hay que fijarse también en el caso de los vehículos eléctricos. El tablero a veces es característico, aunque hoy en día ya todos lo llevan así. En los camiones pues se ve ahí en un lateral, recuerdas del chasis, en los autobuses en la parte de arriba, aunque también puede ser esto del depósito de gas, ¿no? Los cables naranjas pueden ser identificativos, la carga externa, es decir, ver ahí un cargador en la parte delantera, por ejemplo. Y bueno, a tener en cuenta, pues algunas flotas de empresas identifican sus vehículos según el tipo de vehículo, según una numeración visible, como el caso de bomberos también, del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, vamos a seguir con las preguntas de aquí. Vale, entre 100 y 600 voltios. Me lo creo, pero ojo, que este pone 750 de caso de autobuses, no estaría mal, ¿vale? Y le doy. ¿Dónde suelen ubicarse las baterías en los autobuses? En el techo, bajo una carcasa de protección. ¿Qué tipo de electrolitos son comunes en las baterías de alto voltaje? Aquí viene la lista esta de níquel y níquel metal hidruro. Lo voy a poner así que a lo mejor es más fácil de recordar. Litio-ion, metal cadmio. A ver, ni me, nica, ni me, ni nica, ni me nica, lilo, lilo, lime. Chorraditas que me aprendo de vez en cuando para chorraditas como estas, que bueno, si te sirve, bienvenido sea, y si no, pues lo descartas. Lime, li, lilo de lon, lo de lon, lilon, lilon, lime, de metal. Nica, ya sé quién es Nica. Nica, me voy a acordar del Nime, Nime, ni me cae tan mal el Nika y Lilo. Y Lilo Lime. Vale. Bueno, de momento lo dejo así. Electrolitos. Este le pongo el indicativo de azul. Y creo que ya me lo aprendí. A ver. Ni me. Níquel metal. Ni me cae tan mal el Nika. Ni cadmio, ¿no? Níquel cadmio. Y Lilo. Litio-lon y litio metal. Lime.
Ni metal, níquel metal, níquel cadmio, litio lon y litio metal. Bueno, pues bien, bien, ni tan mal. Ya me suenan. ¿Y eso qué era? Ay, es los electrolitos, ¿no? A ver, un segundo. ¿Cuál es la función principal del motor térmico en un vehículo híbrido? El motor térmico en el vehículo híbrido, mover el coche o cargar la batería, ¿no? Reaccionar o producir electricidad. Oh, vale. ¿Cuál es la función? A ver. ¿Cuál es la función? ¿Qué función tiene el interruptor manual de servicio en baterías de autobuses y camiones? Autobuses y camiones. A ver. Bueno. ¿Qué función tiene el interruptor manual de autobuses y camiones? Anula el intercambio de energía. Y está. ¿Dónde está esto? Aquí. Interruptor manual o plug service. Yo le voy a poner aquí el nombre. Estamos, ¿no? Le voy a poner el nombre. Plug service. Anula el intercambio de energía a la batería de alto voltaje hacia el resto del vehículo. ¿Qué hace el inversor convertidor en un vehículo híbrido? ¿Qué es lo que hace? Un motor eléctrico en un vehículo híbrido. Funciona con corriente alterna. Conectado a la transmisión o empuja directamente a las ruedas. ¿Cuál es la función del generador eléctrico? Generar electricidad. Variabilidad que existe en los interruptores manuales de servicio de baterías de AV. Localización y tipo de mecanismo muy diversas, muy variables. ¿Qué tipo de baterías de baja tensión tienen los vehículos eléctricos e híbridos? De 12 a 24 voltios. ¿Qué tipo de vehículos disponen de carga externa? ¿Los eléctricos o híbridos plug-in? Los vehículos disponen de carga externa. Se olvidó de poner los vehículos plug. Esto es lo bueno de ir revisándolo. Ujú. También los vehículos híbridos enchufables
Ah, eléctricos y híbridos enchufables. Venga. ¿Qué modelos de vehículos híbridos cuentan con carga externa? Solo los híbridos enchufables. Venga, por tener paciencia. Pero bueno, es que si no la otra pregunta estaba mal. ¿Cuál es la tensión de transporte que pueden alcanzar los cables de alto voltaje en vehículos eléctricos? Puede alcanzar los 750 voltios y te... Es que voy a poner el ejemplo porque si no... Por favor, tener en cuenta ahí que es un autobús, ¿vale? Pero bueno, te lo pone así, te lo pone así, te lo aprendes, pero sentido común ante todo. Bien, mm, ¿cómo se identifican los cables de alto voltaje en vehículos eléctricos? Color naranja. ¿Qué colores e indicadores son comunes en el tablero de vehículos eléctricos o híbridos? Tonos azules, indicadores de power, charts, dibujo de batería, chorraditas de estas, ¿vale? ¿Qué elementos caracteriza a un vehículo eléctrico por la ausencia de una pieza común en otros vehículos? Tubo de escape, claro, Juan. ¿Qué dispositivos automáticos se utilizan para interrumpir la alimentación de las baterías AV? Fusibles y relés. Mm, Vale, aquí ya hemos pasado a esto. Mm, Bien, sistemas de seguridad. Elementos de seguridad instalados en los vehículos eléctricos e híbridos. Se colocan... mm, Colocación de los cables naranjas fuera de las zonas de corte habituales. Las baterías de alta tensión, diseñadas contra impacto y ubicadas en zonas protegidas, zona del maletero. Luego, dispositivos de interrupción de la alimentación de las baterías AV. Automáticos, fusibles relés y manuales interruptor de servicio de plug service. Esto es un camión, ¿lo ves, no? Automáticos fusibles y relés. Los fusibles actúan en caso de cortocircuito y los relés actúan en caso de accidente, desconexión de la batería auxiliar, apagado de llaves de contacto, etc. ¿Vale? Y ojo, el AV, la batería de alta tensión, se mantiene en el interior de la batería. El alto voltaje se mantiene en el interior de la batería. Y los condensadores en algunos modelos mantienen unos minutos su tensión. Ejemplo, Toyota Prius híbrido 3 de 2010 lo mantiene durante 10 minutos. ¿Vale? Se supone que se descarga, pero se descarga a los 10 minutos. Ojo ahí. Vale, fusibles y relés. Fusibles y relés. Eh, Vale, güey. ¿Cuál es el rango del voltaje que puede alcanzar las baterías de alto voltaje en vehículos? 100 y 600. Sí, lo sé. ¿Qué función tienen los fusibles en los vehículos eléctricos e híbridos? Bueno, los fusibles saltan y cortan, ¿no? Actúan en caso de cortocircuito. Actúan en caso de cortocircuito, los fusibles. Recuerda lo que son los fusibles. Se meten estas plaquitas y en sobre cortocircuito se rompe el fusible y ya no pasa la corriente. Esto es para evitar daños en el sistema. Entonces, cortocircuito. ¿Dónde se ubican las baterías de alto voltaje para protegerlas de impactos? En la parte trasera.
el maletero o en el piso o el suelo. Es que lo de piso, el maletero o el suelo o en los bajos. Baja del coche. Baterías AV. ¿Dónde se colocan los cables naranjas en los vehículos eléctricos e híbridos? Para mayor seguridad. Fuera de las zonas de corte. ¿Qué sucede con la tensión en algunos modelos de vehículos híbridos después de apagarlos? Ah, ¿qué tardan en descargarse? Voy a poner el ejemplo. Por ejemplo, pues el Prius. ¿Qué tipo de electrolitos son comunes en las baterías de alto voltaje? El NiCa, Nime, ni me cae tan mal el Nica, ¿vale? Níquel, cadmio, níquel, metal, litio, metal y litio, lon. Sí, litio, metal, polímero. Pues se me ha quedado. No suele ser habitual, ¿eh? Hay cosas que tardan más. ¿Qué riesgos están asociados con los cables naranjas en un vehículo eléctrico? ¿Qué riesgos? Electrocución, ¿no? Corriente alto voltaje. Mm, Muy bien. Vale, no te ha mencionado que los relés actúan en caso de accidente, desconexión de la batería. Aquí en mecánica sí que vemos algo de relés, que es un relé confundido, es un dispositivo electromagnético que funciona con un interruptor controlado por un circuito eléctrico mediante una bobina y un electroimán. Permite manejar altos voltajes, potencias y pequeñas tensiones. El motor de arranque, para una intensidad que necesita el motor, es tan grande que se quemaría. Porque la intensidad que necesita el motor es tan grande que se quemaría rápidamente en los contactos de la llave de contacto. Entonces, bueno, es importante conocer un poco qué es un relé. El relé se puede acoplar en... Vale. Yo sobre todo voy a poner aquí esta definición. Fusible, cortocircuito y relé. Accidente. Descarga. Accidente. Hmm, Vale, así mejor. Y creo que es interesante ver qué es un relé. Práctica de cómo Veámoslo. funcionan los relés electromecánicos.
Estos relés desempeñan un papel crucial en sistemas de control y circuitos. Al comprender su funcionamiento, puedes diseñar, cablear y solucionar problemas de circuitos que los utilizan de manera efectiva. Los relés son particularmente útiles en sistemas de control industriales, porque permiten que los circuitos de baja potencia cambien cargas eléctricas de manera segura. Esto significa que las pequeñas señales pueden controlar grandes potencias sin peligro. En este video proporcionamos una explicación detallada de los relés, incluyendo sus componentes internos como la bobina, el armazón y los contactos. Igual te compartimos. Dentro de un relé encontrarás una bobina electromagnética, un armazón, un resorte y contactos móviles y fijos. Núcleo de hierro. Cuando se aplica energía, se genera un campo magnético que activa el mecanismo de conmutación. El armazón es una palanca pivotante que es atraída magnéticamente hacia la bobina cuando se energiza. Esto mueve el armazón para cambiar la posición de los contactos eléctricos. Los contactos abren o cierran diferentes conexiones en el relé. Como la llave. Hay tipos de contactos normalmente abiertos, NO, y normalmente cerrados, NC. Un resorte proporciona tensión para devolver el armazón y los contactos a su estado normal cuando la bobina se desenergiza. El término polo se refiere al número de contactos que se están conmutando, mientras que tiro se refiere al número de posiciones. Por una señal de control de baja potencia puede cambiar un circuito de mayor potencia. Este ejemplo demuestra cómo se puede usar un relé para controlar un motor y cambiar potencia alta. Aunque los contactores o los variadores de frecuencia VFD son más comunes para controlar motores en la actualidad, los relés ofrecen capacidad de aislamiento. Por ejemplo, una salida de 24 voltios de corriente continua DC desde el PLC puede utilizarse para controlar un motor de 120 voltios de corriente alterna, AC. El PLC energiza el relé, que luego cambia la alimentación de 120 voltios AC hacia el motor. Los contactos del relé manejan la corriente alta y protegen al PLC. Veamos cablear un circuito de control de relé básico. En Vale. Sin más. Vale, lo hemos visto entonces. El funcionamiento del relé. Y tiene mucho sentido aquí para lo de que no se queme el motor de arranque. Porque la intensidad en este motor de arranque es tan grande que quemaría rápidamente los contactos de la llave. ¿Qué es lo que hace? Transformar la energía pequeña en una energía más grande, como hemos visto, para arrancar entonces el motor de arranque, ¿no? Entonces para eso necesita el relé. Y voy a poner aquí, recuerda que es como que... Tipo interruptor. Vale, como esto lo he puesto yo, no es del temario, lo pongo así en azul. Vale, así funciona. Yo creo que este trabajo es interesante, el de ir entendiendo las cosas, porque es que si no, es de memoria y la memoria pues se olvida, el conocimiento se queda. Luego, más cosas. Corriente alto voltaje. ¿Qué riesgo está asociado con los cables naranjas? Corriente alto voltaje. ¿Qué función tiene el interruptor manual plug service del servicio? Pues cortar, ¿no? Del servicio de baterías de autobuses y camiones. Anular el intercambio de energía. Aquí sí que dice que es autobuses y camiones. No me he fijado yo. El plug. ¿Dónde está? Ti, 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 ti. No está este dibujo. Ah, esto de autobuses y camiones lo he puesto yo. O sea, a ver.
Desde luego es de esta página. A ver, camiones. Ah, ejemplo de autobuses y camiones. La batería. Ah, mira qué bien. Si es que te viene ahí bastante claro, aunque luego te dan el ejemplo del Prius, o sea, la hostia. Autobuses y camiones. Eso es lo típico. Muy bien. ¿Qué dispositivos automáticos se utilizan para interrumpir la alimentación de la batería de AV? Los relés y los fusibles. Fusibles y relés, el fusible cortocircuito y el relé en caso de accidente de desconexión de la batería. Ha apagado la llave, transforma energía, es un tipo interruptor. Bien, ¿qué función tienen los fusibles en los vehículos eléctricos e híbridos? Cortan, actúan en caso de cortocircuito. ¿Dónde se ubican las baterías para protegerlas de impactos? ¿En el suelo del vehículo, en el maletero o en la parte baja del coche? Vale, ¿por qué es difícil extinguir un incendio en una batería de AV? ¿Que por qué es difícil? Pues porque está aislada y porque tiene mucha energía y porque... Mira, ojo, riesgos asociados. Aquí está la zona del motor, corriente de alto voltaje, los cables, la corriente AV, corriente de alto voltaje, emisión de gases tóxicos y corrosivos en caso de incendio, alteración térmica en caso de incendio, el plug service, corriente de alto voltaje, arco eléctrico, emisiones de gases tóxicos, por supuesto, como todo, alteración térmica en caso de incendio, ¿vale? Toma de corriente, corriente de alto voltaje, la batería AV afectada por un incendio. En caso de incendio, eh, que afecte seriamente a la zona de batería de alto voltaje, además de la descomposición térmica del electrolito emitiendo vapores muy tóxicos y corrosivos, puede producirse el efecto de aceleración térmica. Consiste en la emisión de vapores muy inflamables a baja presión que aumentan la potencia del fuego. El incendio de la batería puede prolongarse hasta una hora, siendo muy difícil su extinción por su hermeticidad. ¿Vale? Debido a su hermeticidad, el incendio puede prolongarse hasta una hora. Bien, de hermeticidad una hora. Puesto. Eh, Voy a poner también lo de aceleración térmica. Vapores muy inflamables a baja presión. ¿Qué efecto puede producirse en una batería AV afectada por un incendio? Efecto de aceleración térmica. Sí, me adelanto. Aceleración térmica. Emisión de vapores muy inflamables. Joder. ¿Qué tipo de gas se emiten cuando una batería se incendia? Se emiten vapores muy tóxicos y corrosivos. ¿Qué riesgos presenta una batería AV al ser afectada por un incendio? Vale, y aquí pasa al siguiente. El resumen de vehículos eléctricos e híbridos. Como ves, se repite un poco. Mm, Combinan motor térmico de gasolina o diésel. Se diferencian en la ausencia de térmico. Los eléctricos. Vale, la tensión de la batería V dependerá de marca y modelo, pero puede alcanzar, y ahora te habla de batería, los 750 voltios.
Vale, luego se contradice con la anterior de 100-600, ¿te das cuenta? Los componentes más importantes desde el punto de vista de intervención son la batería de alto voltaje, los cables naranjas y la batería auxiliar. Los turismos de batería pueden estar ubicados en diferentes zonas. Los autobuses pueden colocarse en el techo, los camiones en el chasis lateral de detrás de la cabina. Chasis lateral. Los camiones en el lateral del chasis detrás de la cabina. Las baterías AV cuentan con interruptor plug service. Y lo de los gases corrosivos y muy inflamables. Vale. ¿Qué combinan los vehículos híbridos VH, motor térmico de gasolina o diésel con motor eléctrico? ¿Dónde suelen colocarse las baterías V en camiones y autobuses? Bien, esta me interesa que antes no me salió. En autobuses, de hecho, y en los camiones en lateral derechos de... Mira, ¿cuál puede ser la tensión máxima? Tensión máxima de la batería AV en los VE. 750 voltios, ¿vale? Te habla de máxima. ¿Qué característica diferencia a los vehículos eléctricos de los híbridos? Ausencia de motor térmico, el tamaño de la batería, ausencia de tubo de escape, la existencia de enchufe. Eso lo pongo entre comillas porque la existencia de enchufe está en los híbridos enchufables, ¿vale? Y yo me entiendo con eso. Bien, ¿cuáles son los componentes más importantes desde el punto de vista de intervención de VE? Claro, lo más importante es la batería de alto voltaje, los cables naranjas, todo lo que tiene que ver con el alto voltaje. Y la batería auxiliar. ¿Dónde puede estar ubicada la AV en los turismos? ¿Atrás o abajo? En la zona del maletero, en la zona central, banqueta de respaldo. Y respaldo trasero. Pues sí que me da zonas. Pues vale. ¿Qué otro combustible se utiliza para vehículos, pero está poco comercializado? El GLP o el gas natural, ¿no? Comprimido. Ah, el hidrógeno. Sí, es verdad. Está poco comercializado. Vehículos a gas. Vale, pues aquí pasamos de punto, parte 2. Vamos a hablar de los vehículos de gas. La parte uno eran las nuevas, ¿no? ¿Qué era la parte uno? Ya no me acuerdo. Te da una introducción, parte uno, vehículos híbridos y eléctricos. Y ahora vamos a vehículos de gas. Ujú. Vale, después de los vehículos de gas, ves la ficha, ¿no? Funcionamiento y componentes. Dos tipo uno, vehículo articulado, funcionamiento y componentes. Y, ojo, es que no tengo un índice por aquí. Ah, sí. Ah, míralo. Vamos a ver los vehículos eléctricos, vehículos de gas, métodos de intervención y fuera. Muy bien. Sí.
Bueno, entonces los vehículos de gas, vamos a ver un poquito qué es lo que tienen. Ah, tipos de gas vehicular. Está el GLP, GNC y GNL. Los más comunes son GLP y GNC, ¿vale? Gas natural licuado, un poco menos, pero bueno. Saber que GLP es gas licuado del petróleo, también conocido como autogas. Esto de que GLP es autogas, gas natural comprimido y gas natural licuado. El hidrógeno también se utiliza como combustible vehicular, pero hoy en día está muy poco comercializado. Suelen ser vehículos prototipo en España. La probabilidad es mínima de intervención. Vale. ¿En qué está comercializado el hidrógeno? Ahí están las bombas típicas de gas. Vale, aquí he hecho una especie de esquema para saber que, bueno, ya sabes que cuantas más moléculas de carbono e hidrógeno tenga, más poder calorífico y más combustible es una sustancia. Entonces, me, el metano, por orden, metano, etano, propano y butano. Y se me ocurre ahora que quizás podemos hacer una cosa como M. Espera. M, E, M, B. MEPB. M, E, P, B. Metano, etano, propano, butano. Y así quizás podemos recordar cuáles son más potentes. Claro, porque te dice GLP es butano más propano. Ojo, tiene butano. Butano y propano son las más jodidas, las que tienen más poder calorífico. Entonces, pues obviamente en caso de incendio es más jodido en cuanto a capacidad combustible que tiene, pero el gas natural comprimido va a 200 bares y el GLP va entre 2 y 15 bares. La probabilidad de explosión gorda en el gas natural pues es mayor, aunque esté hecho principalmente de metano, que tiene menor capacidad calorífica que el butano y el propano, ¿no? Entonces aquí te viene esta tabla característica que yo me sabría. Gas licuado del petróleo es metano, etano, propano y butano, ¿no? Propano y butano, que va entre 2 y 15 bares, que gas el licuado, perdón, el gas natural, el GN, ya sea C o L, es metano principalmente, entonces eso, saberlo sí o sí. Y luego el comprimido, siempre que es algo comprimido va a mucha presión, 200 bares, y el licuado, pues no es como el GLP. En el caso de gas natural son 7-10 bares en vez de 2 a 15. 7-10, 2-15. Es un baremo más cortito. Oh, que más o menos es igual. Y aquí te añaden el depósito en GLP, el límite de llenado es del 80%. Claro, es que si va al 100%, tiene mucha capacidad calorífica y no renta. Te puede joder. Incoloro, eso me lo he inventado, pero es incoloro el GLP. Insípido, aditivo, olor. No es tóxico y la densidad es más pesado que el aire. Claro, está licuado, pesa más que el aire. En el caso del gas natural, ya sea licuado o comprimido, es más ligero que el aire. ¿Vale? Como es gas natural, me da igual que sea licuado, aún así se evapora y pesa menos que el aire. El petróleo pesa más. Tiende a almacenarse en las partes más bajas, el GLP, y sin embargo este se disipa en ambientes, velocidad no te pone el natural donde se almacena. Límite aproximado de inflamabilidad del 2 al 9 en GLP y del 5 al 15 en
gas natural. 29515. Em, vale, sí, me lo puedo aprender. 29515. 515 más fácil. 29, pues como es más combustible, se inflama antes. Límite de inflamabilidad. Límite inferior, límite superior. Si hay más del 9%, igual no. Vale. Tipo de uso vehicular, pues en turismos el GLP y el GNC. Y en vehículos pesados, el GNC y el GNL solo en larga distancia. ¿Vale? Solo en larga distancia. Larga distancia. Vale. GNP y GLC. GNC, GLP en turismos. Y tipos de sistemas de gas. Vale, ahora vamos a ello. Bien, y te dice que otro combustible, pues el hidrógeno. Perfecto, me lo aprendo. ¿Qué es difícil extinguir en un incendio de una batería? ¿Por qué es difícil? Por el aislamiento, por su hermeticidad, puede llegar a tardar hasta 1 hora, por la aceleración térmica, por los vapores inflamables, a baja presión que producen mucha capacidad. Entonces, bueno, ¿qué efecto puede producir en una batería de alto voltaje afectada por un incendio? Alteración térmica que consiste en la emisión de vapores muy inflamables a baja presión. ¿Dónde suelen colocarse las baterías de alto voltaje en los autobuses y camiones? Parte de arriba y en los camiones a la parte de derecha, es decir, lateral del chasis por detrás de la cabina. ¿Qué combinan los vehículos híbridos? Motor de combustión y eso, térmico y eléctrico. ¿Qué riesgos presenta una batería de alto voltaje en un incendio? Gases muy tóxicos, corrosivos, muy inflamables. ¿Cuál es la tensión máxima? 750 voltios. ¿Cuáles son los componentes más importantes desde el punto de vista de intervención en vehículo eléctrico? La batería de alta tensión, alto voltaje, cables naranjas de alta tensión, batería auxiliar. ¿Cuáles son los combustibles gaseosos más utilizados en la automoción? Los combustibles gaseosos más utilizados en la automoción son el gas licuado del petróleo, el gas natural comprimido y el gas licuado natural licuado. Bien, es que estos ya me los sé. ¿Qué tipo de vehículos utilizan principalmente el GNL, gas natural licuado? Bueno, pues, ¿qué tipos de vehículos utilizan el GNL, gas natural licuado? Son vehículos pesados de larga distancia, ¿no? Eran los GNL, pesados de larga distancia, efectivamente. Y recuerda que el GNL utiliza sobre todo metano. ¿Metano? No, etano. No, propano. P y yo. Pero, es que esta tabla, claro, he modificado esto. Espérate. Metano, perfecto. Y larga distancia. Bien. Vehículos pesados, larga distancia. ¿Qué densidad tiene el GLP en comparación con el aire? Gas licuado del petróleo, GLP, siempre es más pesado que el aire. ¿Vale? A ver, voy a ir cambiando estos. Que si no, que me gusta más este. Bueno, a ver. Más pesado que el aire. ¿Cuál es el límite inferior de inflamabilidad del GNC? Del gas natural comprimido. Límite inferior de inflamabilidad, gas natural comprimido. Bueno, y del licuado también, 515. Inferior de 515. ¿A qué presión se comprime el GNC? Gas natural comprimido 200 bares y el otro el licuado a 715. No, 710, vale. 200 bares. Este es un
7. ¿Cómo pueden funcionar los vehículos bifuel? Alternativamente, con gasolina o gas. Ah, vale, ya se ha pasado aquí abajo. Vale, la tabla no me dice mucho más. Pero yo esta tabla me la voy a copiar. Mira, vamos a hacer una cosa. La cojo así tal cual. Con sus estos. Hago un control C. Y le doy a añadir. Tabla, características de los gases más comunes en vehículos. Y a ver, así preguntas que se me ocurran rápidos de aquí. Licuado a menos... A ver. ¿A qué temperatura es licuado el GNL? Por ejemplo. ¿Qué más me pueden preguntar de aquí? ¿Cuál es el límite de llenado del GLP? ¿Cuál es el límite de llenado del GLP? ¿Cuáles son las presiones de GLP, GNC y GNL? ¿Cuál es el límite inferior y superior de inflamabilidad del GLP? Yo creo que con eso ya tenemos, ¿no? Ya está. Vale, poco más aquí en la tabla. Ah, bueno, es turismos, vehículos pesados. Bueno,
Yo creo que echándole vistazos ahí a la tabla ya se saca eso principalmente. Que pregunten algo en la tabla, yo creo que está bien. Velocidad ascensional es 0,8 metros por segundo. A ver, sí que es muy rápido. Yo qué sé. Me sonará con el límite llenado 80%. A ver, yo lo voy a subrayar también. Porque es un dato. Y ya está. Venga. No es tóxico, papá. Bueno, si ves que me olvido algo importante, pónmelo. Escríbemelo en comentarios. Y continuamos. Bien, ¿cómo pueden funcionar los vehículos B-Fuel? Pues los vehículos de B-Fuel son mayoritariamente, estamos en los tipos de sistemas de gas, ¿vale? Ahora, vehículos B-Fuel, Dual Fuel, vehículos exclusivos, solamente con gas, y luego vamos a ver el funcionamiento de los componentes. Bien, entonces, ¿qué es B-Fuel? El B-Fuel es... A ver, ¿qué me están...? El B-Fuel son mayoritariamente turismos de gasolina convertidos a gas, GLP o GNC. Recuerda, según la tabla, solo ponen eso, GNL no, mediante la instalación de un kit de piezas en un taller especializado directamente en fábrica. Pueden funcionar alternativamente con gasolina o gas, con un selector situado en el salpicadero conmutador, se llama. Vale, selector situado en el salpicadero se llama conmutador. Podemos aprendernos el nombre, debemos aprendernos el nombre, que es el que hace eso, ¿no? Entre GLP y GNC. Vale, vehículos dual fuel utilizan una mezcla de gas y diésel en distintas proporciones según el régimen de vueltas o el modo de trabajo, arranque, ralentí, etc. Este sistema se emplea sobre todo en vehículos de transporte de larga distancia que combinan GNL con diésel. Combinan gas natural licuado con diésel. O sea, este es un híbrido de gas y diésel. Combina los dos en el motor. O sea, ojo. Ese es el dual fuel. Dual fuel. Bifuel. Dual fuel. Vale. Ese es solo para transportes de larga distancia. Porque tiene GNL, ¿vale? Acuérdate. Vehículos exclusivos funcionan únicamente con gas, generalmente con gas natural. Gas natural comprimido, gas natural licuado o una mezcla de gas natural comprimido más gas natural licuado, ¿vale? Tenemos como ejemplo el camión de residuos urbanos GNC, autobús urbano GNC, el Scania G340 Streetmine con dos depósitos de GNL, me había dicho, y el Iveco aquí con GNC y GNL. ¿Ves? Está aquí en el lateral detrás de la cabina. Perfecto. Y bueno, a ver qué nos cuenta entonces de esto. Alternativamente con gasolina o gas. Vale, dice, ¿cómo pueden funcionar los vehículos bifuel? Alternativamente con gasolina o con gas. Bien, sí, eso está bien. Con gasolina o con gas. ¿Cuál es la composición principal del GLP? La composición principal del gas licuado del petróleo es principalmente, a ver, metano, etano, propano, butano, propano y butano. Bien, butano y propano. Y el otro es metano, lo sé. ¿Con qué tipo de combustible funcionan los vehículos exclusivos que se mencionan? Principalmente con gas natural comprimido o licuado o combinación de ambos. ¿Qué tipo de vehículos se emplean? Principalmente el sistema dual fuel, los vehículos de larga distancia que combinan diésel con gas licuado del petróleo. Una GNC,
GNL con diésel. Bien. ¿Qué tipo de combustibles utilizan los vehículos dual fuel? Diésel más mezcla de gas y diésel, pero no es un gas, gas natural licuado. A ver. ¿Qué densidad tiene el GLP en comparación con el aire? ¿Qué densidad? Más pesado que el aire. Uy, me he distraído, estaba pensando en otra cosa. A ver. ¿Qué densidad tiene el GLP? GLP, claro, es el petróleo, pues es más pesado que el aire, sí, es correcto. ¿Qué tipo de vehículos utilizan principalmente GNL? Gas natural licuado, vehículos a larga distancia, pesados larga distancia. Turismo y pesados, el GNC. Vale. ¿Qué tipo de gas son almacenados en depósitos resistentes para su combustión en vehículos? ¿Qué tipos de gas son almacenados en depósitos resistentes? Bueno, ¿qué tipos de gas son almacenados en depósitos? A ver, en depósitos resistentes para su combustión en vehículos. ¿Por qué resistentes? A ver, todos, ¿no? GLP, GNC y GNL. Bueno, vamos a leer. Ya estamos aquí en el gas GLP, GNC y GNL. Se almacenan en depósitos resistentes transportados por canalizaciones hasta el compartimento del motor para su combustión. Según el tipo de sistema de gas, los componentes pueden variar, pero lo más importante desde el punto de vista de intervención son depósitos, boca de llenado, canalización, conductor vaporizador, perdón, reductor vaporizador, inyectores y conmutador. ¿Y ahora qué es cada cosa? Pues nos lo explica. Aquí cada una ti. Debemos saber localizar. Hay hojitas de estas que hace la RACE. Las debemos tener ahí em, en la visera, por si acaso. Vale, vamos a ver entonces. En los empezamos con el depósito. Depósito, boca llena. Depósitos. En los últimos turismos. A ver. Vale, veamos depósitos y ya con esto terminamos. En los últimos turismos convertidos a GLP suelen ser metálicos con forma toroidal, hueco de rueda de repuesto. O cilíndrica, están ubicados dentro o debajo de la zona del maletero. El gas se almacena comprimido y licuado entre 2 y 15 bares. Entre 2 y 15 bares. Vale, estamos hablando de cualquiera de los gases porque incluye el GLP, que es 215, el 710, perdón, el 710 del GNL. Pero el GNL no me importa porque es para vehículos de larga distancia, ¿vale? Entonces sí, de 2 a 15. Vale, esto estamos hablando de GLP. Sí, GLP. Aquí lo tenemos. A ver, vale. Diferente ubicación, depósito GLP.
En los depósitos GNC son combustibles más gruesos de este tipo. Composite para almacenar gas de alta presión. 200 bares. En los autobuses se ubica en el techo, protegidos por una carcasa de fibra. Vale, esto ya nos lo han dicho. En los turismos convertidos se utiliza en la zona, se ubica en la zona del maletero o debajo del piso. Turismos, maletero o debajo del piso. Vale. Los depósitos de GNL suelen ser cilíndricos, gas natural licuado. Este tenían turismos también. De acero inoxidable con aislamiento térmico refrigerados para almacenar gas licuado a -161 grados en los camiones. Se ubican en los laterales del chasis central. ¿Vale? Esto gas natural licuado, GNL. Esto solo para camiones de larga distancia, vehículos de larga distancia. Recuerda 7-10 bares estos, ¿no? 7-10 bares, y me voy aquí a la tabla, compruebo que eso era así. 7-10 bares, 161 grados. Y no sé por qué esto no está subrayado. Exacto. Y tiene que estar refrigerado. Hombre, claro, si no está refrigerado, a ver cómo aguanta los 161 grados. Vale, boca llenado. La boca llenado GLP Turismos. Boca llenado GLP separada. Ah, vale, esto es que está integrada, esta está separada, se ha convertido, este viene de fábrica. Boca llenado GNC en autobuses, una lanza gorda. Y el GNL en un camión. Mira, qué pedazo de cacharro. La canalización. Bien, estamos viendo cada una de las partes, ¿no? Hemos visto depósito, boca llenado, canalización, luego reductor, inyectores y conmutador. Boca llenado, poco que decir. La canalización son las tuberías que transporta el gas desde los depósitos del motor. Suelen ser termoplásticos o de cobre. Termoplásticos o de cobre en el caso de GLP, o de acero en el caso del gas natural. Vale, eso sí es información relevante. Termoplásticos o de cobre, GLP, más común. GLP, termoplásticos o de cobre, el que se roba mucho, de cobre, termoplástico. Y el GNL de acero, ¿no? Tiene sentido. A ver, el del gas que va a mayor presión y que tiene que estar muy frío, de acero. Y termoplástico de cobre, el otro que aguanta mejor el calor. Vale, puedes aprendértelo así. El cobre se utiliza para transportar energía, ¿no? Para transportar electricidad, y la electricidad está muy caliente. Si lo tocas, te quemas. Entonces el GLP tiene una capacidad calorífica más grande. Por tanto, plástico de térmico, y cobre que transmite mucho calor, y el acero es refrigerante para el GNL, gas natural licuado, y alta presión, aguanta altas presiones. Las cisternas de alta presión son de acero. Vale, reductor vapor. Es el dispositivo instalado en el compartimento motor encargado de reducir la presión del GLP. Reductor vaporizador. La presión del gas licuado del petróleo. Es el dispositivo instalado en el compartimento del motor encargado de reducir la presión del GLP y transformarlo en estado gaseoso. En caso del GNC, solo reduce su presión. Reductor vaporizador. Solo reduce su presión. A ver, el GLP no viene a mucha presión, pero aún así, pues hay que reducirla, ¿no? Para que entre ahí al motor. Y solo te habla del GLP. No, gas licuado. Ay, perdón, gas licuado del petróleo. Gas licuado del petróleo. Y vale, ya estoy petando.
Ya me está costando verlos ahí, entonces vamos a hacer la pausa ya mismo, en cuanto termine esto. Entonces, a ver, dispositivo tal, reduce la presión GLP, claro, el gas licuado del petróleo, y hay que convertirlo en gas, entonces lo transforma en gas. En caso de GNC, en una tabla de GNL. Vale, entonces solo estos. GLP y GNC. Inyectores son los encargados de inyectar el gas. Inyectar el gas en la forma y medida precisa en el colector de admisión, el cual posteriormente entra directamente a la cámara de combustión de los cilindros. Un inyector de toda la vida. Aquí vemos el reductor vaporizador y estos son los inyectores. El conmutador es el dispositivo ubicado en el salpicadero que permite el cambio de gas a gasolina. Conmutador, gas a gasolina. Esto es lo que vimos. Cambio de gas a gasolina o al contrario. Vale, y hasta aquí la identificación la dejamos para la siguiente. Vamos a hacer el Anki. Con esto ya terminamos. Vamos a ver si puedo con ello. ¿Qué tipos de gas son almacenados en depósitos resistentes para su combustión? Pues hombre, todos ellos, GLP, GNC y GNL. ¿A qué presión se comprime el GNC? Gas natural comprimido 200 bares. Fácil. ¿Cómo pueden funcionar los vehículos bifuel? Bifuel es GLP y gasolina o diésel. Alternativamente, gasolina o gas. Y tabla de gasolina, turismos de gasolina convertidos a gas mediante gasolina o gas. Ah, pues mira, bifueles, gasolina o gas. No va a ser que me digan diésel, ¿vale? Es gasolina o gas. Bifuel, gasolina o gas. ¿Cuál es la composición principal del GLP? Metano, metano, etano, butano, propano y butano. Propano y butano. Propano y butano. O butano y propano, vale. Propano es menos y el butano es más. Y el etano menos. ¿Cómo son los depósitos de GNC en términos de material y presión? Los depósitos de GNC, gas natural comprimido, son de acero y aguantan 200 bares. Cilíndricos de metal grueso, composite, almacenan altas presiones. Metal grueso o composite. Vale. ¿Cuál es la forma típica de los depósitos de GLP en los turismos? Así circular. Forma toroidal. Joder. Toroidal o cilíndrica. Joder, con el toro. Metálicos. Sí, recuerda que era cobre o plástico termoendurecido, ¿no? Cobre o... eh, ¿Dónde venía lo del cobre? Por Dios. Ah, vale, esto es la canalización. Tuberías. ¿Termoplástico o cobre? Ah,
Ah, sí me acuerdo. ¿A qué presión se almacena el gas en los depósitos de GLP? Gas licuado petróleo, 215 bares. Tres, siete. ¿Dónde se suelen ubicar los depósitos de GLP en los turismos convertidos? Eh, ¿En la zona de la rueda de repuesto o eso, dentro o debajo de la zona del maletero? Vale, pues llevamos 1 hora y media, lo vamos a dejar aquí. En la próxima clase terminamos las preguntas de Anki, hacemos un poco de repaso y continuamos donde lo hemos dejado, que es aquí, en el 2.5, cómo identificamos estos vehículos de gas para luego continuar con sistemas de seguridad y demás cosas de este tema. Estamos más o menos en la mitad, página 20 nos hemos quedado y tenemos 44, pero hay mucho dibujito, o sea que nos quedará más o menos pues otras 20. Mira, ¿ves? Mucho dibujo por aquí. Terminaremos también con los 4x4, ¿vale? Entonces, listo, lo dejo aquí en la 20, preparado, señalizado. Tenemos aquí la X, el asterisco y nos vemos en la próxima clase. Un saludo. Chao, chao.